Ya, profe. Ya, chicos, vamos a seguir trabajando, ¿cierto? Lo que hemos estado hablando a partir de estas 2 semanas de reenseñanza, ¿cierto? Vamos a seguir reforzando, perdón, mente. Ya, por eso tenemos esta preguntita que dice que trabajamos la clase anterior, porque la clase anterior reforzamos, creo que fue como uno de los últimos contenidos que abordamos antes de la prueba. Y nos quedaron unos ejercicios pendientes de la última clase, por eso es que yo les pregunto qué vimos la clase anterior para poder retomar, porque más que nada era contenido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea contenido? Fórmulas, ¿cierto? Los cálculos que tenían que realizar. Era más que nada conocimiento de ustedes, de estudio previo. Por eso les pregunto, ¿qué trabajamos en la clase anterior? Recordemos que la última clase fue el día viernes y estuvimos solitos. Nos acompañó el profesor Marco. No pude. Los contextualizo un poco a ver si se acuerdan, porque donde no responden. Estoy mirando y no contestan ni el chat, ni tampoco con audio. Vilnardo, datos de una muestra. Ya, si en eso no evidenciaron mayores dificultades, fueron capaces de identificar inmediatamente lo que era un dato, lo que era la población, la muestra, ¿cierto? Ya, eso también es bueno, Lisette, si tú no estuviste, que los compañeros nos vayan comentando lo que trabajamos, pues. Las tablas de frecuencia, ¿cierto, Valeria? Muchas gracias. Y ahí en las tablas de frecuencia fue que trabajamos el llenado de estas tablas. Y ahí es donde yo les digo que se enfocaba más que nada a contenido, donde ustedes tenían que saber los cálculos, ¿cierto? ¿Qué teníamos que multiplicar? ¿Qué teníamos que dividir para ir completando ciertas columnas de nuestra tabla de frecuencia? Bueno, gracias. Entonces, como les digo, con los ejercicios que nos quedaron pendientes. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase. Bien, y como bien dijo la Vale, trabajamos lo que eran las tablas de frecuencias y acá tenemos una de ellas que dice, observa la siguiente tabla de frecuencia y responde la alternativa que complete la columna F. Estamos en esta. Bueno, no sé si pueden ver cuando yo muevo mi cursor o no. ¿Cómo, profe? No, profe. Acá, la columna, esta F, tenía un nombre. ¿Alguien se acuerda? Que era un poco confuso con el de acá. Frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, muchas gracias, Fausto. Tenemos que rellenar entonces, o sea, completar la columna. Ya, Vilnardo, ¿por qué tan ansioso siempre? Ya, Vilnardo, ya nos entregó la respuesta. Fausto, aquí ya tenemos dos respuestas diferentes. Ya, pero, ¿qué es lo que hemos hablado también, chicos, todas estas clases? De no responder impulsivamente. Si se fijan, acá ya tenemos dos alternativas diferentes, por lo tanto hay una que está correcta y otra que deberíamos revisar, ¿cierto? Para eso es que antes de contestar siempre tenemos que analizar, y en este caso, para poder completarlo, teníamos que hacer algo, un pequeño cálculo para poder completarla. ¿Qué deberíamos hacer en definitiva entonces antes de responder esto? Deberíamos completarla y ver si efectivamente los resultados que nos dan aquí corresponden a alguna de las alternativas que están expuestas acá. Exacto. Pregunta entonces, ¿cómo completamos la columna de la frecuencia? Ay, perdón, la frecuencia absoluta acumulada. Multiplicándolo por 100. Ya, ese cálculo lo tenemos que realizar para completar otra tabla. ¿Ven? Aquí tenemos algunas confusiones de concepto, que es lo que yo les estaba diciendo. Esto es netamente estudiar, ¿cierto? Y aprender
los cálculos que tenemos que hacer para rellenar cada una de las columnas. A ver, aquí teníamos una respuesta. Bernardo dice sumando de lado. Me refiero a sumar el 0 por el 5, el 5 por el 3 y así. Bueno, con el resultado del 0, 5 y después con el 3. Pues, ¿alcanzas a hacerlo tú, Bernardo? Busca un asunto ahí en Zoom que dice... Sí, el viernes también me ayudó, rayándome con alguna respuesta. Sí, bueno. A ver, anotar este con este, y con el resultado de este, sumarlo con este. Pero tú dices resultado, este con este, marcaste bueno, el 0 hacia el 5. ¿Qué hay que hacer el 0 con el 5? sumarlo Sumar. y el resultado lo pones aquí, y el resultado de este lo sumas con el 3 de aquí, y te da el resultado de este, lo sumas ahí. A ver, Así. pon los números. No te compliques, Bernardo. Es más fácil que a lo mejor lo vayas escribiendo y así te resulta más fácil. Ya, Bernardo lo primero que nos dijo es que tomamos el 0 de la frecuencia absoluta acumulada y lo sumamos con el 5 de la frecuencia absoluta. Ahí nos va a dar el primer resultado. 0 más 5. 5. Bernardo. Hay un dato no menor que a Bernardo se le fue. Que en la frecuencia, yo no puedo rayar mucho, a ver, en la frecuencia, este dígito se pasa inmediatamente para allá, cualesquiera que sea, ya sea 5, 8, 10, 15, lo que sea, se pasa a este lado de acá. Y de ahí ese se suma con ese. Para obtener la frecuencia acumulada. Ya, póngale nomás, Bernardo. ¿Cómo? ¿Pongo un texto? No, para que anotes la respuesta. Sí, de lo que nos está, disculpa. de cómo nos estabas indicando. Iba súper bien como nos ibas mostrando a nosotros y a tus compañeros. Ya, ahí tendríamos que anotar la primera respuesta. Tienes que ir anotando la respuesta, Bernardo. Respuesta es 5. La primera es 5. Muy bien, Enrique. La de abajo es 8. Muy bien, 8. 12. La de abajo es 12. Listo. Perfecto. Si ordenamos entonces la información que nos acaba de desarrollar Bernardo en nuestra pizarra, la buscamos con alguna alternativa. Sería, como bien dijo Bernardo, la alternativa B. ¿Cierto? Pero se dan cuenta que para asegurarnos y cerciorarnos, porque teníamos una confusión. Por ejemplo, Fausto nos dijo la D, que es la misma, pero le falta el 0. El 0. ¿Ya? Y el 5. Y el 15. Ah, ¿verdad? Pues faltaba el 15. Bueno, pero la respuesta correcta. La B. Sí. Bueno, borro. La B. 0, 5, 8, 12, 5 y... O sea, 15, perdón, y 16. Excelente. Y en definitiva, chicos, si se dieron cuenta, no es tan difícil, solamente que ustedes tienen que repasar, reforzar y estudiar este pequeño calculito que hicimos, que era solamente sumar. Exacto. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos otra tabla de frecuencia. Y en esta son parecidos porque ya sabemos que son los mismos contenidos, ¿cierto? La tabla de frecuencia, perdón, observa la siguiente tabla de frecuencia y selecciona el gráfico que representa la información de la tabla. Acá tenemos
más información que tenemos que poner mucha atención. La tabla de frecuencia relativa. Me marca solamente la frecuencia relativa. Exacto. Bernardo, no te adelantes, por favor. O sea, aquí tenemos que trabajarlo. Ya. Obviamente, tenemos un gráfico circular aquí, ¿cierto? Y tenemos la frecuencia relativa. Tenemos frecuencia relativa y está en decimales. ¿Cómo puedo hacer para poder saber cuál es la correcta? Porque, a ver, analicemos. La última es la pera, que corresponde al 0,5. ¿Qué sería el 0,5 aquí? La mitad. La mitad. Entonces buscamos por descarte todas las que son la mitad. ¿A dónde está la mitad el plátano? O sea, la pera. ¿Aquí está la mitad de la pera? ¿En la A? No, No me sirve. ¿En la B está la pera como la mitad? tampoco. Tampoco. Bien. Aquí, por ejemplo, ¿está como la mitad? Sí. Y aquí, sí. También. Pero luego me dice más arriba que la naranja es el 25 o 0,25. ¿A qué se referirá con eso? La mitad de la mitad. La mitad de la mitad o un ¿Cuarto? cuarto. ¿Y dónde se verá ese un cuarto? En la mitad de la mitad. ¿En cuál está? En la, ¿En la D? en la D. En la D. En la D. Aquí, esta parte es un cuarto del círculo. Mire. Aquí es donde usted tiene que empezar a rayar. Ahí, ¿ve? Entonces, la naranja cubre un cuarto del círculo. Por lo tanto, esa no me sirve. Por descarte, me acabo de dar cuenta que es la D. Si no pudiera hacer ese descarte, yo alargo esta tabla y resuelvo con frecuencia relativa porcentual. ¿Y qué tendría que hacer yo para obtener el porcentaje de esto? Lo quiera multiplicar por 100. ¿Qué tendría que hacer yo para obtener el porcentaje de esto? Multiplicar por 100. Multiplico por... Multiplicar por 100. 100. Muy bien, Lucas. Ahí te habías adelantado delante, Enrique. Muy bien también, Lucas. Por eso es que Enrique, ¿me tienen que había fijarse pasado lo bien. mismo? No, Enrique delante lo dijo cuando teníamos que completar la columna anterior. Por eso yo le digo, te habías adelantado un poquito ahí, tenía a lo mejor confusión de lo que teníamos que hacer, pero aquí nos queda más clarito. Ya, por ejemplo, saque su calculadora, por favor, y dígame 0,05 por 100. 5. 5. Ya, mire, le voy a enseñar algo. ¿Cuántos ceros tiene el 100? 2. 2. Ya nos enseñó eso. 2 veces. Y me queda ahí. Aquí corro la coma 2 veces. 1, 2. La coma me queda ahí, pero tengo que agregarle un 0. Por lo tanto, 0,2 por 100 es 20. 20. ¿Se da cuenta? El de abajo, ¿cuánto es? 25. ¿Y el último? 50. Ya con esta frecuencia relativa porcentual, yo me doy cuenta de que hay mucha diferencia entre este y este. Por lo tanto, la manzana tiene que ser el más pequeño. Y aquí la manzana tiene el mismo porte que el plátano, aquí el mismo porte que la pera, y aquí el mismo porte que todos. Entonces, si me fijo a través de la frecuencia relativa porcentual, me doy cuenta que la D es la respuesta correcta, lo hice al revés. O sea, tenemos dos formas de solucionar este ejemplo, este ejercicio. ¿Ya? Primero por descarte, de abajo hacia arriba, en donde me doy cuenta que el plátano tiene que ser la mitad, por lo tanto las dos primeras no me servían. O sea, la pera, perdón, tiene que ser la mitad.
Y la naranja era la mitad de la mitad, por lo tanto, nos daba como respuesta correcta la D. Y al revés, en donde nos damos cuenta que la manzana es lo más pequeño que hay y empezamos a buscar a dónde está, obviamente, más pequeña la manzana. No me sirve esa, no me sirve esa y no me sirve esa. Solamente en esta la manzana es más pequeña. ¿Se fija? Sí. ¿Alguna duda? No. ¿Alguna duda? No. El resto, chicos, que no sea Vilnardo, Fausto, Enrique. Aquí tengo preguntas. Ninguna Ya, duda. súper bien, chicos, súper bien. Entonces nos va quedando más clarito. Qué bueno. Ya, aquí partimos en... Ay, no, ¿para qué le pasó eso? Ay, ¿por qué no aparece? No sé. ¿Aparece así nomás? Espérate. Ahí está. Ah, no. Ya no sé, pues no me acordé que le había puesto efecto. Está con animación. No me fijé, lo siento. Ya, chicos, si nos fijamos acá, pasamos a otro contenido. Como había mencionado al principio, vamos a terminar con lo que nos había quedado pendiente de la última clase, que tenía que ver con otro contenido. Acá les pregunto, ¿se acuerdan de este contenido? Teníamos yo que no. saber, profe. ¿Cómo? A ver, aquí sale el chiquillo. Vilnardo dice que no, Lucas más o menos. No. Ya, sí, este lo vimos Ya. hace rato. ¿Ya? Este no es el que había que multiplicarlo por 3,14. Ah, pero ahí está. Perfecto. El pi, algo así. Bien, ya, ahí vamos entonces rescatando conceptos que nos van a servir. Muy bien, no alcancé a ver quién era, pero súper bien. Hola, Constanza, Tony. muy bien, Yo. súper, súper bien. Teníamos que acordarnos entonces, si se fijan en las alternativas, aparece el número pi en todas, ¿cierto? Pero ahí nos aparece el símbolo, no nos aparece Sí, a el ver, valor, aguántame como muy bien, un poquito. ¿sí? Ya, vamos a la pizarra. Ahí van apareciendo otros conceptos en el chat, el radio y el diámetro, muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, primero lo que tenemos que saber aquí son las partes del círculo o circunferencia. ¿Tiene diferencia? Sí, tiene diferencia, porque el círculo es la parte exterior de la circunferencia. La circunferencia está dentro. ¿Ya? Entonces, me quedo muy grande porque tengo que hacer varios distintos. Ya. Aunque no me queden perfectos, pero... Se entiende, ¿cierto? Primero, círculo y circunferencia. Listo, aquí tenemos un círculo. Tenemos el punto medio y la recta que pasa entre dos puntos del círculo o circunferencia lo llamamos diámetro. Que topa los extremos del círculo y pasando por el centro. Hay otros conceptos, por ejemplo, hay varios que son así, pero ese no es diámetro. ¿Por qué no es diámetro? ¿Por qué esta Porque línea? no pasa el punto de medio. ¿Cómo? Porque no pasa el punto Exacto. del No medio. pasa por el centro, no pasa por el centro de la circunferencia, así que no me sirve. Concepto básico. Luego tenemos por ahí radio.
La mitad de un diámetro. Mitad de diámetro. Ya, ¿qué más? Parte del centro. Y pasa por un extremo del círculo. Ya. Número pi. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, chiquillo? Ah, es que me iba mal, lo veía un poco lagueado, cortado. ¿Ves mal? A mí se me pegó. Ah, ya. No, qué raro, porque ahí estoy. Ya, pi. Igual a un número largo, pero No, lo abrevian. no. Es el número de veces que cabe el diámetro Ah, sobre la circunferencia. No tengo ninguna lanita por ahí. A ver, espérenme un poquito, voy a buscar el cordel. Ya, ¿se acuerdan que esto ya lo habíamos visto anteriormente? Y el profesor parece que también no había hecho el ejercicio con la lanita. Vuelvo. Pero, No. pero sí, este contenido lo trabajamos hace más ratito, por eso es lo que yo les mencionaba. Esto tiene que ver con estudiar, porque aquí nos vamos eh, acordando, ¿cierto?, de las definiciones, porque aquí aparecieron algunos conceptos, ¿cierto? Algunos dijeron diámetro, el número pi, algo se acordaban, súper bien, pero había que profundizar un poquito más para poder saber. Pilardo dice que... El número pi hay que entenderlo un poquito porque no Ujú. es complejo, ¿ah? No es complejo. Sí, el tema es que tiene alto número porque es un número infinito. Es un número infinito. Y se van a dar cuenta por qué. Ya vengo. Ya. Mira, ¿qué es lo que tengo ahí? Un pandero, ¿cierto? Sí. Ya, no es. Estoy tratando de cortar el. Oye, qué buena la lana. Resistente. Ahí sí. Aquí tenemos un pandero. Ahí se nota un poquito más la no circunferencia porque no está en circunferencia. Si yo mido el diámetro, me queda de este porte. Este es el porte del diámetro. Entonces yo voy a marcar, lo voy a hacer un nudito ahí. Todo esto se le ocurrió a los griegos, ¿ah? Mire, voy a marcar Claro, un punto. para encontrarle respuesta al número pi. Sí. Marqué ahí. Entonces yo voy a poner o superponer desde el minudo, me cabe una vez, me cabe dos veces, me cabe tres veces y un poquito. Aquí está el 3,14 del tío ahí, en esa parte. Entonces, ese es el número pi. Es el número de veces que cabe el diámetro sobre la circunferencia. Cualquiera que sea la circunferencia. Claro, puede ser grande o pequeño, nos va a entregar exactamente el mismo número. Claro.
Entonces, este número es 3,14 infinito, infinito, infinito. No lo voy a nombrar. Pero por lo general, nosotros truncamos el número en 3,14. Dicho esto, con esta información que yo tengo, podemos resolver el ejercicio. Aquí tenemos que aplicar un cálculo, ¿cierto? ¿Para Así, calcular qué? el diámetro. Fijémonos bien en la información de nuestra imagen. Lea primero, dice para calcular qué. El área del El siguiente, de área. la siguiente. Entonces, lo primero que tengo que saber yo es la fórmula de área. ¿Y cuál será la fórmula de área? Pi por radio al cuadrado. Muy bien. Es el pi multiplicado por radio al cuadrado. Este es el área. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta en esta pregunta? La B. B. Ahora, para esta pregunta, ¿tú tenías que saber calcular algo? No. ¿Tenías que saber calcular algo en esta pregunta? No. ¿Para responder esto? Bueno, sí. ¿Ah? Sí. ¿Tenía que aprender, tenía que saber algún cálculo matemático o algo así, o no? Pues no. No. No, dice Enrique. Estoy de acuerdo con Enrique, no tenías que saber nada más que la fórmula. Eso era todo lo que tenías que saber. Fórmula de área, pi por radio al cuadrado. Ya, vamos con la que sigue. Profe. En relación a lo que decía recién el profesor, ahí es donde tenemos que poner atención entonces en nuestra pregunta, en nuestro enunciado, ¿cierto? En ninguna parte decía calcula el área, ¿cierto? Nos estaba preguntando por, perdón, el cálculo que tenían que realizar, ¿cuál era? Y volvemos a lo mismo, ¿cierto? Ahí tenemos netamente contenido donde ustedes deberían ir reforzando, ir estudiando. Vamos a pasar entonces al siguiente, ponemos atención, dice, si una oveja está atada a una estaca, perdón, con el cordel de 6 metros de longitud, como se ilustra en la imagen. Si la oveja da una vuelta en torno a la estaca con el cordel tenso, ¿cuántos metros recorrerá? Consideramos el valor pi, entonces, que ya lo habíamos repasado, que era 3,14. Acá sí nos está diciendo, Que tenemos que nos calcular. está preguntando, sí, aquí sí tenemos que calcular. Pero lo importante es saber qué tenemos que calcular, si área o perímetro. Creo que es área. ¿Por qué dices tú que área? Lee la pregunta. Porque da una vuelta entera Lee la pregunta. en el contorno Lee de la la pregunta. estaca. Ya, sí. ¿Quién habló? Dijo el contorno. ¿Tenemos errores de concepto todavía entonces? Perímetro. Si hablamos de contorno, hablamos de... ¿Qué es esto? Perímetro. Perímetro. La oveja no va a andar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no está rellenando, está hablando de una vuelta. Y esa vuelta se da calculando ¿cómo? El contorno, el perímetro. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de perímetro? Tomemos los datos. ¿Cuáles son los datos? Que el cordel mide 6 metros. Y De acuerdo. el cordel, ¿qué es lo que es?
El radio. Muy bien, 6 metros. Es decir, el radio mide 6 metros. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué otro dato tenemos? El perímetro. No, estamos buscando el Eso es lo que perímetro. vamos a calcular, Enrique. ¿Qué otro dato nos entrega acá Ya. el enunciado? Y es igual a 3,14. Muy bien. Pi es igual a 3,14. Ya, perfecto. El valor de pi. Aquí tengo las fórmulas. ¿Cuál fórmula me servirá? La de A. No, ¿La del área? ¿Esta? no, la de arriba. Ah, la de arriba, ya, perfecto. Entonces sería 2 por pi multiplicado por radio. Traspaso o transformo la información. Pi es igual a, o sea, perímetro es igual a pi, que es igual a ¿cuánto? 3,14. 3,14, preparen las calculadoras. Multiplicado por 6 El metros. 6. el 6, que corresponde al radio. Entonces, hacemos el ejercicio. ¿Cuánto es 2 por 3,14? 6,28. Y 6,28 multiplicado por 6. 37,68. 37,68. Muy bien, Lucas. 37,68. Es decir, ¿cuánto puede correr la ovejita alrededor del círculo? 7,68 metros. metros. Respuesta, La C. La C. respuesta C. Excelente. ¡Upa! No. Ya, aquí ya reforzamos, o sea, recién con lo de la ovejita, reforzamos algunos conceptos que todavía teníamos un poco confusos acerca del área, el perímetro, y acá ya se nos puso un poco más compleja la cosa, ¿cierto? Si leemos nuestro enunciado, solamente dice cómo se puede determinar el área sombreada. ¿Ya? Pero si miramos nuestra imagen, nos aporta otro dato, ¿cierto? ¿Qué dato nos está aportando nuestra imagen? La imagen del medio. ¿Cuánto mide cada lado del cuadrado? Muy bien. Perfecto. Y si se fijan, o sea, la pregunta es ¿cómo la puedo determinar? Y en las alternativas nos está indicando el proceso que yo debo hacer. O que debiera ser. Claro. Yo estoy pintando aquí, estoy dibujando. Ya hice mi representación. No es muy buena, pero hagámosla, pues. Yo creo que lo más simple es hacerla. Ya, primero, ¿qué figura es la externa? ¿Qué figura es la externa? ¿Qué Un figura es? cuadrado. Un Cuadrado. cuadrado. Me están preguntando por las sombras que quedan fuera del círculo, entre el círculo y el Cuadrado. entre el círculo y el Cuadrado. cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que sacar aquí yo para saber cuál es el valor de la sombra? ¿Qué tengo que saber? El perímetro. área ¿El área de qué? del círculo o del cuadrado.
No, necesito saber ambas áreas, pero espérate. Saber el área del círculo. ¿Y qué más? Y al cuadrado. ¿Por qué tengo que saber el área del cuadrado? ¿Por qué tendría que saber yo el área del cuadrado? mm, Porque tengo que descontar esta área, pues, hijo. Muy bien, Lisette. Para restarle el círculo, tengo que restarle el círculo. ¿Pero a qué le voy a restar el círculo? ¿Qué tendría que hacer aquí, Lisette? La Lisette me dice, tengo que sacar el círculo. ¿Pero a quién le tengo que sacar el círculo? Al cuadrado, muy bien. Por lo tanto, ¿qué tengo que saber del cuadrado? El área. El área. Muy bien, ya. Calculemos. Área cuadrado. ¿Cómo calculo el área de un cuadrado? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Dígame si se acuerdan o no, po. Creo que era sumando todos los No, lados. el perímetro. Estoy hablando de área. pi por radio al cuadrado. No, estoy hablando del cuadrado. Estoy hablando del círculo. ¿Cómo calculo el área de un círculo? Multiplico lado por lado. Así saco el área de un cuadrado, multiplicando lado por lado. Lo que significa, mira que interesante tía lo que acabamos de encontrar. Que si yo multiplico 6 por 6, el área del cuadrado es 36 en metros o centímetros, no me acuerdo. Ay, no me fijé. No me fijé tampoco Metros, en metros. metros cuadrados. ¿Y ahora de qué tengo que calcular? ¿El área de qué? Del círculo. Multiplico el área del círculo. Ayúdenme, chiquillo, ¿ah? Primero, ¿cuál sería el radio? Porque aquí estoy en el centro. La fórmula del círculo es área Sí. igual a pi por radio cuadrado. ¿Cuál sería porque pi lo tenemos, es 3,14. Lo que no tenemos es el radio. ¿Cómo sería el radio? Aquí el círculo. 6. ¿Por qué 6? Si estoy hablando de radio, no de diámetro. Ah, no, 3. Ah, muy bien. Chicos, es 3 porque del centro al borde es la mitad del lado. Fíjense, en la mitad del lado. Entonces, si este vale 6, este vale 3 y este vale 3. ¿Se fijan? Ya. Entonces aquí tengo 3 al cuadrado. Resuelvo. A es igual a 3,14. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? ¿Qué significa 3 al cuadrado? 3 por 3. 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. 9. 3, 9. 9. ¿Y 3,14 por 9? Póngale calculadora nomás. 18,26. ¿Cuánto?
18,26. 3,14, 28, Coma 26. 26 metros cuadrados. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo? Lisette, usted me respondió delante de lo que tenía que hacer. Restar ¿Qué le resto? ¿A quién le resto? el 26, el área del círculo al cuadrado. Le resto el área del círculo al área del cuadrado. Muy bien, entonces tengo 36 metros cuadrados menos 28,26 metros. ¿cuánto me da eso? 7.74. 7,74 metros cuadrados. ¿Se dieron cuenta de todo lo que hicimos? Ya. Pero en el ejercicio me pedían hacer algún cálculo. No. ¿No? ¿Qué me pedían? ¿Qué me están pidiendo aquí? ¿Cómo se determina el área del cuadrado? Ya, a ver, leamos. ¿Cuál nos sirve? Sumando el área del cuadrado con el área del círculo. ¿Me sirve esa? No. No. Restando el área del cuadrado y el área del círculo. Ojo, está nombrando primero el área del cuadrado al área del círculo. ¿Me sirve Entonces esa? no. Entonces no. Podría ser, pero está mal planteado, profe. ¿Ah? Sí, eso Está mal te planteado. te En iba el a fondo es la B, mencionar. pero sigamos. A ver, C. Restando el área del cuadrado y el área del círculo, multiplicar la diferencia por 4. No. No hay que multiplicar nada, se restan nomás. Lo único que hicimos nosotros fue restar el área del círculo al área del cuadrado. Así debería haber sido. Y luego, por último, sumando el área del cuadrado con el área del círculo, que tampoco es lo correcto. En el fondo, restando el área del cuadrado y el área del círculo. ¿Ya? Respuesta correcta no es la D, sino que la B. B, B, B. A ver. Y aquí también había desaparecido nuestro círculo. Sí. Ya, vamos a leer entonces nuestro enunciado que dice: Héctor mandó hacer una torta para su madre y encargó la más grande. Si el radio de la torta es de 12 centímetros, ¿cuál es el perímetro de la torta encargada por Héctor? Ya, rápidamente, chiquillos, ustedes háganlo. 24. 24. ¿Por qué dices tú tan rápido 34? Porque es el doble. No sé, po. Yo no sé, no tengo idea. ¿Eh? Dice Pero radio el 12. mal. ¿Cuáles son los cálculos que tengo que hacer? ¿Qué tengo que calcular acá? Ay, no sé si yo me caí. Sí, pero ¿Se me no. escucha? No escucho pésimo. El perímetro, bien, Lucas. ¿Cómo calculo el perímetro? 2 por pi por radio. 2 por pi por radio. Entonces, perímetro sería igual a 2 por 3,14 por... ¿Por cuánto? 12. 12. 6,28 por 12. ¿Cuánto me da?
75,36. Veamos entonces. $75,36. Ahí tenemos nuestra respuesta correcta. Aquí sí que teníamos que calcular directamente. Claro, Bernardo respondió de manera impulsiva porque no se fijó bien en el enunciado que no nos estaba hablando de diámetro, ¿cierto? Claro, leímos muy apresurado, ¿cierto, Bernardo? Por eso es que le estamos recordando siempre de que realicen una doble lectura, que se fijen en las palabras claves, ¿cierto? Igual ahora estamos dentro, a medida que vamos trabajando, vamos también reforzando un poco el tema de afianzar algunos conceptos, ¿cierto? Porque esto donde ya lo habíamos trabajado hace un rato y no lo mantuvimos en ejercicio, se nos van olvidando algunas cositas, ¿cierto? Lo bueno es que las vayamos aclarando a medida que los vamos trabajando. Y súper bien el Lucas, que se acordó bien ahí de los cálculos. Y se fijó también, ¿cierto?, que estábamos hablando de perímetro y no de diámetro. Eso es lo que nos tenemos que ir fijando, chicos. Esta otra oveja. Sí, acá tenemos otro ejercicio similar, ¿cierto? Como dijo el profe, aquí tenemos otra oveja, que es bastante parecido, con la diferencia que si nos fijamos, el radio es el que varía, ¿verdad? Varía en la cantidad de metros, que en este caso son 13 metros. La pregunta es la misma, ¿verdad? ¿Cuántos metros va a recorrer si da una vuelta completa en torno a la estaca? Profe, yo creo que esta la podríamos dejar de trabajo individual, ¿o no? A ver, se la voy a dejar Porque, aquí y vamos a parar un poquito la clase. Van a ir 3 minutos y la van a resolver. porque esto ya lo hicimos recién, Sí. ¿verdad? Entonces, se acabó el tiempo, muchachos. Los resultados, por favor, me los expresan ahora ya. Tengo 81,64 y tengo 40,82. Esos son los dos resultados que me han llegado. Yo también tengo esas dos y tengo una que dice la B. Bueno, no hay B. Ah, sí, la B, 40,82. Sí. Ya. Entonces, vamos. Nos vamos directamente. Tenemos entonces, perímetro es igual a 2 por pi, que lo voy a poner al tiro, 3,14. 3,14 por 13. Aquí me da 6,28 por 13. ¿Cuánto es 6,28 por 13? $81,64. 81,64. Muy bien. ¿Por qué no fue 40,82? Porque seguro se le olvidó multiplicar por 2 al principio. Sí, profe. Recuerden que el pi aquí se multiplica por 2. Aquí en el área no se multiplica, pero arriba sí. ¿Ya? Profe, ¿no sería mejor decir que para para saber el perímetro, multiplicar 6,28 por área? Es que eso lo tiene que ver cada uno. La fórmula es como es nomás. ¿Cachai? La fórmula es esta. Usted como la desarrolle, si usted ya sabe que va a calcular perímetro, usted ya de inmediato 6,28. Si usted lo puede hacer, hágalo. Pero en este caso yo no te puedo solicitar que hagas eso. Claro, porque a lo mejor a ti te resulta más fácil porque tú ya lo entiendes y lo manejas bien. Pero a lo mejor para el resto, a lo mejor va a ser más complicado entender por qué es 6,28, ¿cierto? Exacto. Pero súper bien, para ti como estrategia que la uses, no te va a alterar el resultado, estaría bien. Lo estás simplificando en ese caso. Claro. Y el resto, claro, tuvieron esa pequeña confusión
pero claro, se nos faltó un pequeño proceso. Pero es más que nada lo que estábamos recordando, que a medida que vamos ejercitando, ¿cierto? Que vamos realizando ejercicio tras ejercicio, es que ya lo vamos a ir mecanizando y les va a quedar más clarito. Pero la mayoría, súper bien. O sea, todos los que respondieron, muy bien. Faltaron ahí algunos compañeros, pero... Sí. Es que deben estar tomando desayuno o haciendo otras cosas. ¿Cuál es la razón entre el círculo pequeño y el más grande? ¿Cuál es el círculo que me están preguntando primero? El El pequeño. pequeño. El pequeño. Entonces, ¿cuáles son? Así ya, abuelo y pájaro. Las que no me sirven. Las alternativas que no me sirven, ¿cuáles serían? La A, La A no me sirve la C, y la C. ¿Por qué se preguntará el resto? Porque me está nombrando primero el número mayor. Y en este caso, la razón que se tiene que armar parte por el círculo pequeño. Y después sigue el círculo más grande. Entonces, solo por orden, la A y la C quedan inmediatamente fuera. Ahora tenemos que averiguar cuál es la razón. Para hacerlo, tendríamos que calcular el área, porque me está preguntando por el círculo. Círculo. En realidad, con cualquiera de los dos cálculos me daría igual, ¿eh? Andaríamos bien. Hagamos el cálculo rapidito, antes que nos vamos. El radio es 4 y el otro radio. ¿Y el otro radio? 8. 8. Ya calculemos área, que no hemos calculado área. Ya. Veamos. Primero, área con radio 4. Área sería 3,14 por 4 al cuadrado y la otra sería 3,14 por 8 al cuadrado. Calculadora, rápido. 4 por 4, 16. Entonces 3,14 por 16. Y aquí 3,14 por 8 por 8, 64. ¿Cierto? Ya. Rápido. Necesito esos valores. 50,24. El primero, 50,24 y el segundo, Creo que es lo mismo. 200,96 2,96 nos dice Lucas. nos dice Lucas. Sí, a mí igual me da eso. Pregunta. Súper bien, Enrique. Tenemos dos alternativas. Tenemos 1 es a 8, 1 es a 4, como 1 es a 8. ¿Cuál será la correcta? ¿Será que esta es 4 veces más que esta o es 8 veces más que esta? 4 veces más que esa. ¿Ah? 4 veces más que esa. Lucas también nos dice 4 veces. Muy bien. Por lo tanto, la respuesta correcta sería La 1 es a 4. 1 es a 4. Muy bien, chiquillos. Oye, súper bien. Profe, estamos listos en la hora. De hecho, estamos pasados. Sí, alcanzamos justito. Pero rescatando lo bueno, chicos, es que todos participaron hoy día, participaron más estudiantes que generalmente no lo hacen. Los felicito por eso, de que vayamos incorporándonos de a poquito. Usamos harto el chat. Es una buena estrategia también, yo creo, ir usando el chat, así los chicos responden con más confianza. En el tema de las alternativas, con preguntas-respuestas, Bilardo está desesperado por ir a desayunar. Y vayan a desayunar nomás, chiquillos. Tía, nos quedaron dos preguntas para mañana. Sí, mañana vamos a retomar un poquito. Sería bueno a lo mejor que echaran una repasadita
para poder continuar porque vamos a terminar con el mismo contenido. ¿Ya? Vamos. Así que nos vemos hasta mañana, chicos. Vayan a descansar en su recreo, a desayunar, a distraerse un ratito antes de la próxima clase. Que estén bien, Adiós. niños. Perdón Chao. por no participar, pero se me fue el internet. Se me estaba yendo el Chuta, Connie. internet. ¿Pero te quedó claro? Más o menos, pero algo entendí. Ya. Ya, qué bueno. Puedes revisar la clase para que mañana puedas participar. ¿Ya? Así es. Ya, tía. Nos vemos. Ya, Connie, Chao. que estés bien. Chao, chao.